estás viviendo tu vida? ¿Estás listo para el final? ¿Por qué no se habla de la muerte? ¿Será miedo, superstición, ignorancia o evasión? Es importante vislumbrar el impacto de la muerte en nuestra vida. Porque hablar de la muerte, en realidad, es hablar de la vida. Thanatos. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. El día de hoy estamos en nuestra 9ª entrega de estas pláticas que salieron inspiradas en ustedes justamente. Para quienes nos visitan por primera vez, pues les explicamos un poquito. Estas pláticas surgieron a raíz de este confinamiento, de todo este hartazgo de pandemia. Se le ocurrió principalmente a Roger pues tratar de compartir, de proporcionar herramientas que nos pudieran ser útiles a través de las experiencias de nosotros mismos. El día de hoy es la 9ª entrega. La primera, con la cual inició todo esto, fue tiempos de pandemia. La segunda fue la plática de resilientes. Después tuvimos ya la plática de síndrome de la cabaña, donde abordamos justamente este tema ya de regresar a la nueva normalidad y todos los retos que implicaba después de tanto tiempo de aislamiento y de confinamiento. Y después, bueno, ya empezamos a tratar algunos temas en particular de acuerdo a las características de cada generación que nos escucha. Por ahí tuvimos el COVID Kids con los niños, COVID Teens con adolescentes, COVID Friends, que bueno, ese es atemporal, ese aplicó a cualquier generación. Tuvimos también COVID Seniors, donde acuñamos, como saben los que participamos este nuevo término de ultraadultos, que pues suena mucho mejor que adulto mayor o etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, COVID Moms también, ya sabemos que las características de esta nueva realidad han impactado particularmente a los niños y a las mamás. Y bueno, pues el día de hoy nuestra plática va en torno a ese tema tabú tan delicado de tratar que es la muerte. El día de hoy, Thanatos gira en torno a esa realidad que cada vez es más cercana y que particularmente en esta pandemia está muy presente entre nosotros, que es la vida y la muerte. Para la plática del día de hoy tendremos también la fortuna de contar con una experta, un especialista en el tema, Karen Munive, que es tanatóloga y quien nos dará también información muy valiosa a todo esto. Como siempre, les agradecemos mucho su participación, les agradecemos mucho a todos aquellos que nos responden las preguntas, que nos mandan sus videos, que son parte activa de estas pláticas que, como he dicho desde un principio, son de nosotros, hechas por nosotros. Nos las acerca el facilitador, por supuesto, y el que prepara todo el contenido es Roger, pero a final de cuentas están hechas por nosotros y para nosotros. Entonces, bueno, pues el día de hoy, bienvenidos, gracias a todos los que están aquí. Sí cabe mencionar que este tema de la muerte lo estamos abordando desde un punto de vista más de la pérdida, del dolor, un poco el tema del duelo. No queremos meternos obviamente en temas ideológicos, ni de religión, ni de creencias, eso lo respetamos y se lo dejamos a cada quien. Es más, desde un sentido de pérdida, de desapego, de dolor. Y bueno, pues esperemos que el día de hoy sea de su agrado. En los comentarios, en el chat, les voy a dejar el link en donde pueden entrar y ver todas las pláticas que hemos tenido. Las 8 anteriores ya están ahí, las pueden consultar si se perdieron alguna de ellas. Se los dejo en los comentarios y pues bienvenidos a una plática más. Muchas gracias. Adelante, Roger. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos hoy, que es lunes 21 de septiembre, y el día de hoy cumplimos aproximadamente 183 días en esta cápsula del tiempo, en este túnel
en esta no nueva normalidad, porque todavía no nos dejan salir. Y hay algunos semáforos naranjas, hay algunos semáforos amarillos. Aparentemente el verde no va a salir nunca, no sabemos qué es lo que vaya a suceder. Y bueno, un poquito en el tema del contexto de lo que estamos viendo, como bien decía Elisa, abordamos este tema tan delicado y tan fuerte y del que nadie se quiere empapar ni hablar. Yo creo que por la propia vida y por el propio chip que nosotros tenemos en el sentido de la negación y el tratar de, pues, de nunca morir o el verlo muchísimo más lejos, ¿no? Entonces, este tema de Tánatos, le pusimos Tánatos porque Tánatos era el encargado en Grecia, en la mitología griega, de ir por los cuerpos de la muerte pacífica, ¿no? Esto es importante porque Tánatos era el encargado de recoger a los que habían muerto de forma pacífica y su hermano gemelo es Hipnos, que Hipnos es el encargado de dormirnos, ¿no? Entonces es curioso, y es curioso que sea el hermano gemelo, porque el hermano gemelo, y muchas veces dicen que cuando te duermes también parece que un poco te mueres, en el sentido de que te desconectas, de que no sabes en dónde estás, y por eso es que bautizamos esta plática como de Tánatos. Ahora, ¿por qué el tema de Tánatos, no? Estábamos en el tema de COVID Kids, COVID Teens, todo tiene que ver aparentemente con la pandemia. Y el punto aquí importante, si pones la siguiente, Elisa, es ¿por qué ahora? Bueno, ¿por qué? Porque a fin de cuentas, el último de los miedos en esta situación de pandemia y de confinamiento es la muerte, ¿no? Muchas de las personas dicen es que yo no quiero salir porque no me quiero contagiar porque puedo morir. O yo no quiero salir porque no me quiero contagiar, no quiero contagiar a mis seres queridos que ya son están en un grupo vulnerable, porque muchas personas viven con sus papás o con sus tíos o con sus abuelitos y tampoco quieren que se mueran. Entonces, este tema sí tiene que ver con pandemia, ¿no? La verdad es que en el caso particular, y no se trata de hablar de mí específicamente en la plática, sino de todos, pero sí me debía a esta plática porque sí tuve la experiencia cercana, como vuelvo a decir, como todos son amigos y familiares, mis papás son trasplantados, estuvieron en la antesala de la muerte, yo los vi en terapia intensiva muy mal, tuve una persona muy querida que falleció, que todo el mundo sabe también, y el punto es que efectivamente esto te sacude, te mueve el tapete y te ayuda o te forza a enfrentarte con tu propia mortalidad, ¿no? Entonces el punto era, cuando yo vivo esta situación, me pregunto, ¿cómo es posible que podamos tener 6 años de primaria, 3 de secundaria, 3 de preparatoria, 5 de universidad y los que estudian maestría y doctorado y que nadie nos hable de la muerte? O sea, tenemos muchísimas horas en donde estamos nosotros en el sentido de entender cosas y aprender matemáticas y gramática y ciencias naturales, pero nadie nos habla de la muerte. Entonces, ¿cuándo es un buen momento? Pues nunca es un buen momento, o siempre es un buen momento para hablar de la muerte, ¿no? Ahora, ¿cuál es la aproximación? Y eso es algo muy curioso. En las entrevistas que hicimos y que ahorita vamos a entrar a las mismas, vemos que normalmente cuando nos ponemos a hablar de la muerte, las personas hablan de la muerte, pero cerquita, nunca hablan de mi muerte. Porque yo creo que tenemos este chip y este tema de, ¿sabes qué? Yo no quiero saber de mi muerte, no quiero enterarme, porque la propia vida, el propio equipo con el que nos han dotado, nos impide esta situación de acercarnos a la muerte francamente. Entonces, importante, esa es la aproximación. La aproximación es cómo poder enfrentar la muerte de un ser querido. ¿Por qué? Porque hay muchas creencias. Y en estas creencias, pues van a ser subjetivas, van a ser unilaterales, y las propias creencias, pues van a ser tantas como personas existan. Es decir, todo mundo puede pensar qué es lo que existe después de la muerte. Un poquito más adelante vamos a ver cuáles son los 4 cuentos, por llamarlo de alguna forma, que nos gusta creernos o que nos contamos los propios humanos respecto de qué es lo que hay más allá de la muerte. Pero eso es de cada quien, ¿no? Entonces, esto está dirigido precisamente al impacto de la muerte en los vivos. ¿Por qué? Porque sí, los que estamos vivos tenemos que seguir, o podemos elegir seguir, o podemos elegir deprimirnos, o podemos elegir irnos a una adicción, o podemos elegir muchas cosas, ¿no? Desde luego que está este tema pues hecho con mucho amor,
con mucho cariño y está dedicado, con mucho respeto también, y está dedicado a todas las personas que ya no están con nosotros, que desde luego también personas que nos están viendo, como todos, como todo el mundo, ha perdido gente muy cercana, incluso en esta etapa de pandemia, de COVID, han perdido personas por COVID o han perdido personas porque no es de COVID, en realidad no importa, el punto es cómo podemos enfrentar esta situación y por eso es que también adelante veremos la cápsula que nos preparó la psicoterapeuta especialista en tanatología, que es Karen Munive, y que invitamos. Curiosamente, las personas que hablaron más de la muerte o que estuvieron más dispuestas a hablar de la muerte fueron los niños y los ultraadultos. Las personas de nuestra edad como que les sacaban un poquito, como que no quieren saber de la muerte, como que dicen ese tema mejor lo vemos después porque no me corresponde, yo estoy a la mitad. Y bueno, ese es el tema, ¿no? Vamos a ver qué es en este primer momento, qué es lo que nos dicen las personas respecto de la muerte, para continuar. Y pues muchísimas gracias a nuestros patrocinadores. Aquí está Fresh Mix Salas, Sunte, Park y In Rock We Trust, que pues, permiten la realización de este programa. Y porfa, Elisa, pon el primer video y ahorita nos vemos. Muchas gracias por estar con nosotros. La muerte siriquisiaca, sentada en su burra flaca, le lloraban sus ojitos porque no podía ser. Empiezo este tema con todo el sarcasmo o la broma mexicana, donde usamos un poco lo chusco para manejar temas fuertes, como es la muerte. Es algo difícil de entender y de aceptar. Sin embargo, estamos ciertos de que es una realidad para todos. Unos antes, otros después, de una manera y de otra, pero siempre con un cierto temor. Yo me hice consciente de la muerte muy chico. A los 5 años entendí que alguien podía desaparecer de tu vida. Y desde ahí la muerte estuvo muy presente siempre. Murieron abuelos, primos hermanos, amigos desde la adolescencia hasta hace pocos años, y de hecho mis películas, algunas hablan de eso. Y de alguna manera me ha ayudado a luchar por disfrutar más, por no tener un día perdido, pero de alguna manera me ha generado una ansiedad por querer siempre más, por querer que todo sea mejor, por querer estar más, por querer disfrutar más con mis hijos, más con mi esposa, más de la vida. Yo creo que la muerte es necesaria. La muerte de un árbol genera vida, da nutrientes a la tierra. A lo largo de su vida dio semillas para que crecieran otros árboles, otras plantas. Así nosotros también. A lo largo de nuestro camino vamos dejando semillas. Y a lo largo de nuestro camino también vamos matando ideas, ideologías para crecer. La muerte es una etapa, es trascendencia. Creo que la muerte es la mentira más grande del ego. La gente siempre dice, esta persona que murió pasó a mejor vida, como si esta vida no fuera buena, como si lo que importara fuera lo que viene. Y entonces, el aquí y el ahora, ¿qué no importa? Me parece que gracias a que te vas a morir, despiertas con hambre, despiertas con ganas, renuncias a ciertas cosas, te atreves a otras. Yo creo que si no te preparas para la muerte, si no te preparas para soltar y aceptar, y además lo haces de manera consciente, la muerte te toma desprevenido y te da un golpe tan fuerte que tu ego despierta y te vas a querer aferrar a esa realidad que ya no existe. Vas a sentir un vacío muy fuerte en tu interior. Me ha dado muy fuerte. Siento mucho su ausencia, pero creo mucho en Dios. Entonces, pues allá está en el cielo cuidándome y viendo por mis intereses. La muerte que más me ha impactado es la de Rolando, el amor de mi vida. El que se muera tu compañero, la mitad de tu ser, es muy difícil. No puedo decir más que te desgarra para siempre, pero también yo lo sé que está conmigo siempre.
El impacto que me causó la pérdida de un ser cercano es una sacudida emocional imprevista y inmediata. Tu mente quiere negarse a pesar de la realidad. Luché contra la idea de que todo era un sueño y que iba a despertar de la pesadilla. Pero viendo la realidad, no tuve más que entender y aceptar que había llegado el proceso de culminar la estancia en esta vida. Y bueno, ahí estamos de regreso. Como ven, el tema de la muerte siempre trae un tinte como melancólico, como nostálgico. La gente se pone muy seria. En realidad es algo que sí, siempre nos ha costado trabajo hablar, dialogar y ver cuál es el tema, ¿no? Hay algunas frases que nos llamaron la atención y que queremos compartir, y para reconocer el tiempo y el esfuerzo y la energía de las personas que nos hicieron favor de llenarlos, las vamos a leer. Si la pones, Elisa, porfa. Y bueno, en realidad aquí el punto que a mí me cuesta un poco de trabajo entender, dice que los mexicanos usamos lo chusco para manejar temas fuertes como la muerte. Y en realidad, como que en el mundo en general piensan que los mexicanos sí tenemos una aproximación distinta y sí celebramos, desde luego tenemos el Día de Muertos, pero eso no significa que normalmente hablemos de la muerte. No hablamos de la muerte con nuestros familiares, no hablamos de la muerte con nuestros amigos, o de vez en cuando, pero en un tema serio es difícil, ¿no? Unos antes, unos después, pero estamos ciertos de que nos vamos a ir. Esto a mí me pasa mucho, el tema de que te genera una ansiedad por querer siempre más, por disfrutar más. Cuando estás cerca de la muerte, entonces es como un turbo, un boost, un Red Bull de emoción y gasolina para hacer más cosas y más y más y más. Y a fin de cuentas esto puede generar un poco de ansiedad, ¿no? Y bueno, esto que nos compartía Stephanie, a lo largo del camino vamos matando ideas, ideologías para crecer, porque morir es trascender. Se me hace muy interesante porque efectivamente, conforme vamos avanzando en la vida, vamos creyendo algunas cosas y después dejando de creer en las mismas, ¿no? Se dice pasó a mejor vida, pero entonces el aquí y el ahora no importa. Eso también me parece súper valioso. En realidad el aquí y el ahora es precisamente lo que importa para nuestra vida, ¿no? Y ese tema de la máquina del tiempo de nuestra mente que nos puede transportar al pasado y también nos puede transportar al futuro, pero que nosotros toda nuestra vida vivimos en presente, ¿no? En aquí y ahora, y obviamente de esto se trata mucho el mindfulness, que está de supermoda ahora, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Siento mucho su ausencia cuando se van las personas, pero creo en Dios y sé que está arriba cuidándome. Lo que nos dicen también de repente es, oye, tienes que decir a los niños que se mueren las personas, que ya no están, no que se van arriba, porque decían, es que un niño después decía, es que van los aviones, pero nadie me ha dicho si vieron a mi abuelita o no sé si van a chocar con mi abuelita o no. ¿Por qué? Porque están en el cielo. Pero tienen que decirles que ya se murió, aún y cuando están arriba, que están muy arriba y que no les va a pasar nada, ¿no? Otro niño decía, oye, es que yo tengo miedo de que mi abuelito se convierta en zombie, porque los muertos se convierten en zombies. Entonces, como no se habla de este tema, ya después que entendió que no se iba a convertir en zombie, ya como que se tranquilizó más el niño, ¿no? Otra, es algo que te desgarra para siempre, pero al mismo tiempo sé que está contigo. Y eso, de eso se trata un poco este proceso de duelo, en punto de entender que aún y cuando las personas se van, pues siempre van a permanecer contigo en el recuerdo y en lo que tú vives y honrando su vida, ¿no? Y esto que también es increíble y que sucede mucho, luché contra la idea de que todo era un sueño e iba a despertar de la pesadilla. Sucede mucho cuando estás en ese punto en donde te sacudieron y estás totalmente fuera de realidad, que cuando te despiertas parece que todo está bien y efectivamente crees que es un sueño, crees que la persona sí va a estar ahí, pero lamentablemente no está, ¿no? Y entonces eso es bien delicado y es bien importante. Ojalá y nos pueda acompañar Karen ahorita porque está en sesión, termina a las 9 para que le podamos preguntar cosas y para pelotear estos temas. Ahora, vamos a seguir con el segundo video para ver qué nos comparten. Dividimos los videos en dos porque muchas veces si los hacemos más grandes se pasma la imagen o el sonido y no queríamos que sucediera esto. Entonces, vamos con la segunda parte para ver qué es lo que nos compartieron las personas que nos hicieron favor de llenar este tema. Y
Continuamos. Sí, por supuesto que sí. A raíz de mi trasplante, a raíz de mi renacimiento, Dios me dio la oportunidad de darme cuenta y de retomar cosas y de darle el valor idóneo y justo a cada uno de los eventos de nuestra vida, ¿no? Ahora mismo disfruto más mi propia vida, aprovecho más a mis amigos, aprovecho más a mi familia, disfruto mucho más mi trabajo. Tuve la fortuna de crecer en un entorno lleno de amor, que fue en mi familia, en mis amigos. Yo me considero una persona feliz, viviendo en gratitud, pues amo lo que hago, acepto quién soy, lo que tengo, y eso hace que viva en armonía con la vida. Por supuesto, he sido tan afortunada y tan amada de Dios que me ha rodeado siempre de gente maravillosa, una familia que verdaderamente la valoro tanto, unas amistades de lujo, que siempre he tenido su apoyo, su cariño, su confianza, y realmente considero que he vivido mi vida en plenitud y me siento muy dichosa. Quiero ser una chef y que quiero tener mi restaurante y quiero hacer cosas extremas como por ejemplo saltar de paracaídas o ir a esquiar o cosas extremas y que te puedes divertir. Y también me gustaría pues tener la oportunidad de tener mi propia familia. Pues en realidad muchos niños me han dicho abuelita en mi trayectoria del trabajo, pero no los tengo de mis hijas, así es de que me encantaría poder disfrutarlos. Por otro lado, todos los días son una nueva aventura y pues me encantaría disfrutar muchas aventuras todavía. Por ejemplo, el compartir diferentes situaciones y momentos con mis hijas, con mi familia, con mis amigas, el poder seguir estudiando, el comer, el viajar. La verdad es que si Dios me presta vida, espero disfrutar al máximo cada momento. Bueno, ya lo hago, pero sin embargo quiero hacerlo con mi pareja, es viajar mucho. Antes de casarnos, de tener una familia, de todo, yo quiero viajar mucho con esa persona. Quiero conocer rincones que nadie conoce y conocer cosas nuevas, viajar por todo el mundo. Cuando dejas de tener motivaciones, planes o expectativas, creo que empiezas a morir un poco. Podrías estar incluso muerto en vida si de repente crees que ya no tienes nada más por hacer. En mi caso hay muchas cosas que hay pendientes. Una de ellas es, tengo mi lista de lugares por conocer. Y dentro de esa lista hay una microlista de las 7 maravillas del mundo y me falta conocer solamente 2. Así que ya en cuanto las palomee, pues haré otra microlista para irlas cumpliendo. Y en la parte emocional y personal, yo lo que tengo pendiente o lo que me gustaría terminar de acompañar a mi güerita en el proceso de formación en el que está. Todavía esta chica, creo, pediría al universo, a la vida, a Dios o al que sea el responsable de apagar y encender las luces, que me dé chance por lo menos de terminar de acompañarla en este proceso de formación para asegurarme de sentar en ella las bases para que ella se convierta en una persona verdaderamente extraordinaria, que sea capaz de disfrutar la vida al máximo y ser feliz y plena. No me gustaría ser inmortal. Estoy segura que todo tiene un ciclo y que ya somos demasiados en este mundo. Debemos dejar espacios. Yo quiero ser polvo de estrellas y volar. ¡Ay, no! Ya hoy me levanté vieja, hoy me vi al espejo y dije, ¡ay, qué vieja! Imagínate si fuera inmortal, ¿cómo estaría? Chocha, chocha, chocha. No, no me gustaría. No me gustaría ser inmortal, porque yo soy feliz con la gente que quiero y que amo. Entonces, si fuera yo inmortal, tendría que ver a toda la gente que amo morir. Y eso es un dolor que no creo poder aguantar. Suficiente con lo que ya he vivido y sé que
voy a tener más pérdidas, pero pues no quiero ver a todos y yo ser ahí la piedra filosofal. No me gustaría ser inmortal. Pues a huevo que me gustaría ser inmortal. El tema de la inmortalidad es que no me gustaría ser un anciano de 500 años. Me gustaría ser inmortal aquí, o sea, es que este fuera el tope, o sea, me gustaría ser inmortal en mis 44 años. Así, no más jodido. Tánatos. Bueno, y como vieron, ahí me parece muy, muy valioso que las personas que quieren ser inmortales, pues lo quieran hacer en sus propios términos, ¿no? O sea, yo sí, pero siempre y cuando me respeten la edad. Las tres personas, porque yo también la hice, pero en realidad no me grabé, pero yo sí quisiera ser inmortal. La otra es Piki, que es mi sobrina que tiene 9 años. Ella no dijo nada de la edad. Yo tampoco dije nada porque no pensé simplemente ser inmortal. Y el otro es Mauricio Valle, que también está por ahí. Muchas gracias, Mau. Y bueno, si pones la siguiente, porfa, Eli. En realidad aquí el punto y lo interesante es que cómo pensamos y cómo todo mundo tiene una concepción muy distinta, muy diversa, dependiendo de su cultura, de sus creencias y de las propias experiencias que han vivido, ¿no? Entonces, bueno, lo que recopilamos, a raíz de mi trasplante, mi renacimiento, disfruto más la vida. Esto nos lo dice Agustín Galván, que es un gran amigo. No es ni mi papá ni mi mamá, que los dos son trasplantados, pero mi papá y mi mamá hablaron con Agustín antes de que fuera trasplantado, le ayudaron, lo guiaron y curiosamente también lo operó el mismo doctor que es Alan Contreras. Importantísimo, amo lo que hago, acepto quién soy y lo que tengo. Y creo que eso es bien importante en la vida, ¿no? Aceptarse tal como eres y lo que tienes para poder vivir en armonía y en paz contigo mismo. Piki dice, quiero ser chef y hacer cosas extremas, que también ya ella insiste en que quiere ir al paracaídas y mi mamá insiste en que quiere ir, pero nosotros le insistimos a mi mamá que no puede porque es trasplantada y eso, bueno, vamos a ver qué onda. Otra persona, quiero ser abuelita. Quiero conocer lugares que nadie conoce. Otro, no quiero ser inmortal. Y pues a huevo que quiero ser inmortal, pero así de 44 años. Yo no sé si hubiera escogido esa edad, pero bueno, es curioso que la gente dijera 44 y no 30 o 25. En realidad, pues esto también habla de cómo se sienten las personas en este preciso momento, ¿no? La que sigue, porfa. En realidad, y importantísimo es que desde luego que cada quien tiene una concepción distinta, pero creo que lo valioso en este punto y en esta situación es que efectivamente se hable, se platique, se discuta algo de la muerte, porque normalmente no se habla. Y también había un debate cuando estábamos generando la plática, en el sentido de que si servía o no servía el tener información antes de que la vida te sacudiera. Algunas personas dicen que sí servía, otras que no. La verdad es que yo creo que sí. Yo tuve la oportunidad de ir al tanatólogo antes de que mi ser querido falleciera y la verdad es que creo que sí me sirvió. Pero he visto a muchas personas como las verán y como conocen en la vida que no lo habían hecho antes y que los sacude de una forma mucho más fuerte, ¿no? Entonces sí creo que puede servir. Ahorita ya está Karen con nosotros, ahorita vamos a entrevistarla a ver qué nos dice un poco. Entonces, este es un tema de introducción a la tanatología y una vez que el ser querido se va, se muere, fallece, tú tienes la opción o todos tenemos la opción de construirnos o de destruirnos y también tienes la opción de vivir o de sobrevivir, ¿no? Yo he visto personas que tienen más de 5 o 7 años vistiéndose de negro, siguiendo de luto, cada vez que hablan de la persona llorar, lo cual creo que está bien, o sea, no es que esté mal, simplemente que desde afuera muchas veces piensas, híjole, ojalá y lo pudiera llevar mejor, porque parece que sufre mucho cada vez que se habla de este tema y es bien difícil, ¿no? Y luego también, como habíamos visto anteriormente, ¿qué dices? Por decir alguna situación, muchas veces son temas tan sensibles que tú piensas que recordando al ser querido le vas a hacer un bien y resulta que le haces un mal o resulta que se enojan porque todo el mundo está bien sensible en esta situación, ¿no? Entonces, la muerte, ¿qué puede hacer? Puede hacer muchas cosas, pero entre otras cosas nos puede enseñar.
nos puede dar otro sentido de la vida, y también la muerte te ayuda a cuestionarte qué es lo que estás haciendo. Desde luego que cuando te toca la muerte tan cerca, te cuestionas cómo lo estás viviendo tu vida, si estás en donde quieres estar, ¿no? Y de lo que revisamos y de lo que estudiamos, a mí me gustó mucho esto, la idea no es vivir por siempre, sino construir o generar algo que pueda ser recordado por tus seres queridos y por tu gente, y eso puede ser para siempre, ¿no? Un poco como el tema romántico de Coco, en el sentido de que los muertos terminan de irse cuando ya no son recordados en el mundo de los vivos. Y yo creo que sí es importante poder generar algo en donde la gente se acuerde cuando ya no estás, porque ese tema, pues sí es bien importante. ¿Qué es lo que estás generando? ¿Cuál es tu legado? ¿Qué puedes hacer para que la gente sí se acuerde de ti y se acuerde de ti en cosas positivas, ¿no? Porque también hay quien se acuerda de las personas en forma negativa. La que sigue, por favor. Es bien importante también la otra, que pues dejemos de perder tiempo, que vivas como quieres. Digo, muchas veces yo he estado en terapia, en psicólogo y en psicoterapeuta, y te dicen, oye, ¿sabes quién hace lo que quieres? ¿Quién? Pues todo mundo hace lo que quiere. Todo mundo tiene la facultad de hacer lo que le venga en gana, ¿no? Y yo creo que es importante entender que pues se vale hacer lo que tú quieres siempre y cuando es lo que te guste. Y yo conozco a personas que son alcohólicas convencidas, lo cual pareciera lo más incongruente del mundo, pero son congruentes en el sentido de, ¿sabes qué? Yo soy alcohólico, me voy a morir de eso, y lo siguen haciendo, y no hay poder humano que lo saque de ahí. Pues cada quien vive como quiere. El punto es que lo hagas en conciencia, ¿no? Y por eso es importante, yo pienso que la muerte es una buena consejera, porque la muerte, si tienes sentido de tu finitud, de tu límite, y te preguntas, oye, si mañana te mueres, ¿estás en el lugar en donde quieres estar? Y si estás, entonces lo estás haciendo bien. Y si no estás, tienes la opción de cambiar y de generar en donde sí quieras estar. Y no solamente hablo de un lugar físico, sino mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Si estás con las personas que te rodean, que quieres, que amas y que quieres estar antes de morirte, si estás bien contigo mismo, si ya generaste lo que tú querías generar profesionalmente, personalmente, la verdad es que eso es lo que nos puede dar la muerte, un sentido y un propósito distinto, ¿no? ¿Qué nos puede provocar la muerte? Bueno, pues nos puede provocar enojo, tristeza, depresión, ausencia, sacudida, adicciones y un cambio diametral de vida. Ustedes seguramente conocerán a alguien que se muere el papá o se muere la mamá y se va a vivir a la India y a hacer un curso de yoga y se vuelve yogi, y para muchos pareciera una locura, pero él siempre quiso hacer eso, y cuando fallece su mamá y su papá dice, ¿sabes qué? Estoy perdiendo tiempo, lo hago porque fue mi sueño desde chiquito, y entonces ahora sí, ya me quito de prejuicios y hago lo que siempre quise hacer. Y creo que es muy válido hacerlo, nada más hacerlo de forma consciente, ¿no? En conciencia. Entonces, yo lo que los invitamos y lo que nos invitan todos es, vamos a vivir no a pesar de la muerte, sino precisamente porque sabemos que la muerte existe, vivamos con otro sentido, vivamos con un propósito bien definido. Ahora, ¿qué podemos decir? ¿Cómo ayudar a la gente? En eso nos va a ayudar esta Karen, la que sigue, porfa, Eli. Y yo creo que ahí podemos, bueno, vamos a ver esta. Importante, antes de entrar con Karen Munive, para que le preguntemos, ¿qué sucede? En general es que vivimos como inmortales. 1 de cada 8 personas, que se hizo una encuesta importante en Estados Unidos, y 1 de cada 8 sí creía que eran inmortales. O sea, no, yo estoy convencido 100% de que soy inmortal. Entonces decían, bueno, pues está muy bien, pero pues yo creo que debes de tener un plan B, porque ¿qué tal si no eres? ¿No? Porque eso solamente se va a descubrir con el paso del tiempo. Entonces hay buenas noticias para los que quieren ser inmortales. En primer lugar, ya escribió María Blasco, una científica española muy reconocida. Este libro, que ya está a la venta, lo pueden encontrar en Amazon, se llama ¿Cómo morir joven a los 140 años? Y la idea es que encontraron una enzima o algo así, que está como el tema de las células madres, que está ayudando a ampliar la vida, y esto lo que quieren hacer es lograr llegar a 140 años, lo cual pareciera en este momento un poco, pues yo creo que exagerado, pero a fin de cuentas, si tenemos en cuenta que cuando vivían nuestros bisabuelos, el promedio de vida era entre 35 y 45 años, y hoy sí se puede vivir tranquilamente a los 90, a lo mejor si llegamos a los 140, ¿no? Otro,
La Fundación Matusalén ya está estudiando cómo curar la muerte. Están viendo la muerte como una enfermedad. Entonces, esta fundación está haciendo estudios para saber cómo es que se puede curar la muerte. La mala noticia es que vamos a tener que seguir trabajando porque pues uno u otro tratamiento son muy caros. Si te quieres congelar, bueno, está ese mito de que Walt Disney está congelado y pues no lo sabemos, pero sí entiendo que ya puedes congelarte para ver si es posible que te revivan una vez que exista todo este tema y toda esta tecnología para poder hacerlo. Y bueno, vamos a aprovechar que ya está Karen Munive con nosotros. No sé si le puedas dar la palabra, Elisa. Y bueno, me da mucho gusto tener a Karen. Karen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Espero que te encuentres muy bien y gracias por atender al llamado y por, digamos que, postergar un poquito tu consulta para poder iluminarnos un poquito en este tema. Ahí estás. ¿Cómo estás, Karen? Muy buenas noches. Hola, Roger. Buenas noches. Todo bien aquí, escuchándote y admirando el trabajo tan importante que haces para transmitir este tema que nos concierne a todos y que, bueno, es tan difícil de hablar. Claro, pues muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que estuvimos generando esta situación de cómo poder abordar el tema porque es muy importante. Entonces, quisiera que le compartieras a todas las personas que nos ayudan y que nos ven, cómo es posible y qué es lo que se espera cuando tú pierdes a una persona muy querida, cuando fallece, qué es lo esperable y qué es, digamos, este proceso que tienen que enfrentar para que, pues, sepamos todos qué podemos hacer, ¿no? Sí, bueno, me gustaría empezar hablando como de el duelo y de la pérdida en un ejemplo como biológico en el que podríamos pensar que nos hacemos una herida que nos lastima y que nosotros tenemos que hacer algo con esa herida para después sanarla y curarla. Entonces, vamos a hablar de la pérdida como la herida y el duelo como todo lo que vamos a hacer para estar mejor, para asimilar, para aliviar el dolor al que nos estamos enfrentando. Cuando perdemos a una persona que queremos mucho, bueno, obviamente vamos a atravesar por muchos sentimientos, no solamente por la tristeza, sino también podemos atravesar por el enojo, o a lo mejor si era una persona que queríamos mucho pero la veíamos sufrir, también podemos experimentar tranquilidad de que esa persona ya está descansando. Podemos atravesar muchos sentimientos, muchas emociones, y a lo mejor el impacto de primer momento nos va a poner en un estado de no poder interpretarlo bien, o sea, nos va a mover el suelo, nos va a mover la realidad por completo y no lo vamos a poder a lo mejor interpretar de momento porque es mucho, es como comer demasiado de un solo bocado. Igual si estamos preparados, a lo mejor podemos tener un pequeño mapa de cómo vamos a llevar la situación. Sin embargo, hasta estar en ese momento vamos a saber cómo van a ser las cosas realmente. Porque, claro, bueno... Te quiero hacer una pregunta porque esa pregunta siempre me la hacen. Es, si yo soy amigo de alguien que perdió a una persona, ¿qué es lo que yo le puedo decir? Porque muchas personas, incluso alguien que me iba a grabar me dijo, mira, yo no puedo asistir a los funerales porque no sé qué decir, me da miedo. Entonces, si yo soy amigo de alguien que perdió, yo tengo a mis mejores amigos, acaban de perder a su papá, que también era como mi papá para mí. Y entonces dices, ¿qué le digo? Porque está la gente muy sensible y pareciera que todo lo que dices está mal. O sea, no sé qué es lo que recomiendas que les digamos o cómo es que los podemos acompañar en este proceso. Sí, bueno, es algo muy complejo porque no sabemos exactamente lo que está sintiendo la otra persona y creo que eso sería lo primero que deberíamos entender. No sabemos cómo se siente, no logramos entender del todo la dimensión. Lo único que podemos hacer es acompañarlo y tratar de estar con su propia experiencia. O sea, con esto me refiero a no llegar y decirle, sé perfectamente cómo te sientes. Pues no sabes perfectamente cómo se siente. O decirle, vas a sentirte mejor, tampoco sabemos si esa persona se va a sentir mejor. Lo que podemos hacer es decirle, estoy aquí para ti, para lo que necesites. Es una forma de hacerse presente y estar disponible para que esa persona nos diga cómo hacerlo.
en cierta medida depende de la confianza que a lo mejor se tenga o la cercanía con la persona con la que vamos a hablar o tratar, así como familiar o conocido. Pues bueno, nos iremos acercando más o nos iremos haciendo un poquito, dándole espacio. Claro, La persona nos va a decir... Que platicábamos la vez que estábamos ideando este tema, es que yo decía, es que la muerte... O sea, tú puedes reaccionar a la muerte como de repente la gente reacciona al alcohol. Es decir, me explico, pues muchas veces te entristeces o te envalentonas o te enojas o te duermes o te deprimes. Y entonces es importante, yo pienso, que la gente sepa cuáles son las principales emociones o sentimientos que generan una pérdida cercana y que te simbran y que efectivamente como que la realidad se desdibuja un poco, ¿no? Porque sí, hasta sientes que estás caminando como en las nubes. Es muy fuerte. Las personas que lo han vivido es algo muy duro. Entonces, no sé qué nos puedas decir de eso, Karen. Sí, bueno, dentro de las emociones que podemos experimentar o que se ha visto como de forma más común, está el enojo, la tristeza, el desconcierto, la inseguridad. Y es posible que pases por todas esas emociones. O sea, no va a ser como solamente voy a reaccionar con enojo o solamente voy a reaccionar con tristeza, sino va a ser complejo, va a ser toda una negociación de muchas emociones, va a ser una avalancha y más bien va a ir pasando por momentos. A lo mejor hoy es un día muy triste y en la noche ya se convirtió en un día de enojo, o a lo mejor hubo un momento de tranquilidad, pero después hay un momento en el que no me la puedo creer, ¿no? Vas a estar como en una montaña rusa de emociones, ¿no? Exacto, más bien no hay como un tipo como tal, sino es una variedad de emociones, o sea, es una ensalada completa. Ahora, lo que yo les decía, bueno, y lo que siempre hemos manejado en este tipo de intercambios es, queremos darles tips a las personas para que puedan enfrentar y que tengan mejores herramientas para enfrentar pues cualquier desaveniencia que tengan. En este punto y en esta plática, pues es la muerte. Entonces, ¿qué acciones puedes recomendar tú para la gente? Digo, y bueno, quiero aclarar esto, y se lo decía a Karen cuando estábamos generando la plática, yo soy un convencido de que necesitas forzosamente ayuda profesional. O sea, yo acudí a una tanatóloga para poder superar y para poder estar en este proceso, porque es muy fuerte. Yo sí recomiendo, desde luego, que se acerquen a profesionales o a una red de apoyo importante que quiera tu bienestar, porque es algo bien difícil. Pero en el tema de acciones, ¿qué acciones nos puedes recomendar que la gente haga en esta situación, Karen? Sí, creo que ahí yo me iría un poquito antes, o sea, ya que lo estamos hablando aquí, aprovecharía para decir que es importante que todos tomemos conciencia de que vamos a morir y de que las personas a quienes más amamos también van a morir en algún momento. Tomar esa conciencia, sé que igual estamos hablando de algo fuerte, pero también es tomar conciencia de que el tiempo que nos queda no sabemos cuánto es. En realidad no lo tenemos establecido, no sabemos cuánto tiempo nos queda con los seres que queremos. Entonces, lo primero que yo diría es, tomen conciencia de eso y aprovechen el tiempo que tienen para hacer realmente lo que quieren, para estar satisfechos con eso y para estar también tranquilos y plenos en cada acto que hagan o con las personas que mucho quieren. Porque cuando ya llega el momento en el que alguien fallece, pues ya no hay mucho que hacer en el sentido de esa relación. O sea, ya hay cosas que hacer para actuar sobre la pérdida, pero no como tal para estar tranquilos con esa relación, si a lo mejor quedó mal, si a lo mejor quise darle más cosas de las que no le di, o si a lo mejor me fui con muchos pendientes. O sea, creo que ahí sería importante decir, hay que hacer lo que tengamos que hacer en vida con las personas que queremos, con las personas que nos importan. Ya después, obviamente, si estamos atravesando un momento de pérdida, si somos nosotros, a lo mejor nos va a costar mucho trabajo en ese momento
tomar una decisión, también depende de la calidad, de la relación, de la forma en la que pasó el fallecimiento. Se tomará de distintas formas, ningún duelo es igual. Pero bueno, cosas que a lo mejor básicas que podría decirles, si ustedes están en esa condición, cuiden su alimento, cuiden su sueño, traten de moverse, como de no estancarse. Eso puede ayudar, cuidados básicos pueden ayudar muchísimo a trascender un duelo de forma distinta. Y ya después viene como toda la parte emocional, en donde pues sí sería importante tener un compañero como de viaje. Para que te vaya guiando en el tema, ¿no? Oye, está escribiendo aquí Alejandra Rodríguez, dice, Karen, ahora con el COVID estamos muy angustiados los de 65 en adelante, que es uno de los grupos vulnerables, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? Antes no había pensado yo en que puedo morir en cualquier momento. Y bueno, pues es algo que nos pasa a todos, pero pues sí, todos podemos morirnos en cualquier momento, es lo que acabas de decir, pero ¿qué les podrías decir a este grupo más vulnerable? Pues para que estén o más tranquilos o más intranquilos. Ya, o sea, nada más, aclaro, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, que, bueno, ella dice, no había pensado yo en que puedo morir en cualquier momento. Estamos muy angustiados los de 65 en adelante. ¿Qué nos puedes aportar? Está muy abierta, ¿no? Sí, bueno, hay también una forma de sobrevivir a eso, o sea, no es pensarlo cada momento como me voy a morir, sino es pensarlo desde el otro lado de la moneda, de voy a hacer de mi vida algo significativo, algo que me importe. O sea, si lo vemos como voy a dar un paso y voy a morir, pues claro que no es nada alentador y sería terrible vivir de esa forma, solamente viéndolo como hacia la muerte. Es redirigirlo y redirigir que vamos a dar ese paso por algo que me importa y por la vida. No sé si me logro explicar con esto. Sí, claro, es esta dualidad, ¿no? De vida y muerte, en el sentido de, sí estoy consciente de que voy a morir, pero en realidad lo que tenemos que dar es significado a la propia vida, no a la muerte, porque esa va a llegar cuando tenga que llegar. Sí, así es. ¿No? Y bueno, ¿cómo puede saber una persona que está viendo la luz? O sea, ¿qué puede hacer para ir avanzando en este proceso y en esta montaña rusa de emociones? ¿Qué es lo que sí puede hacer? O sea, ¿para qué me va a servir esta guía y este compañero que me va a acompañar en este proceso? ¿Qué ejercicios puede hacer o qué situación puede generar para tratar de calmar ansiedad y todo lo que conlleva esto? Ya, como les decía al inicio, digamos que tenemos una herida y entonces vamos a hacer cosas de forma activa para curarlas. O sea, a lo mejor me rompí el brazo y entonces necesito que me lo enyesen. O a lo mejor me corté y entonces necesito un curita. Entonces, las acciones que vamos a tomar van a ser acciones como de forma muy activa para poder procesar la pérdida. Es como ponerlas en un ritual, ponerlas en una acción como, no sé, una misa, una reunión. Todas esas acciones nos van a ayudar a ir sanando poco a poco la pérdida. Aceptar también la pérdida porque es, bueno, yo de pronto ya, no sé, mi pareja con la que viví 50 años ya no está. Entonces ya me cambió la realidad completamente. Y bueno, ahora, entonces, ¿qué voy a hacer? Ya no me voy a dormir jamás del lado en el que esa persona se dormía. No, bueno, con el tiempo me voy a recorrer un poquito, ¿no? Y luego me voy a recorrer otro poquito. O sea, la cosa es irle dando movimiento a esa pérdida y a lo mejor ya voy a poner una foto de esa persona en el cuarto, ¿no? Pero voy a ocupar la cama. No sé, ese podría ser a lo mejor un ejemplo de los movimientos que vamos a ir haciendo para sanar, para curar. Es importante que expresemos lo que sentimos, que nosotros lo reconozcamos y que podamos hacer tangible y real la pérdida. Para eso existen los rituales como religiosos o los rituales que nosotros mismos podemos inventar. Es muy importante en este sentido también la creatividad que tengamos para resignificar el lugar que tiene esa persona ahora en nuestra vida. No de forma física, sino en nuestro corazón, en nuestra mente,
en algún símbolo, en algún objeto, con alguna acción, como a lo mejor las personas que mueren de cáncer y, no sé, a lo mejor era un niño y los papás hacen una donación o hacen una fundación para niños que tengan este mismo cáncer. O sea, eso es redirigir el dolor a una acción que dé vida. Oye, Karen, y algo bien importante, que muchas personas acostumbran a hablar con el muerto, ¿no? O sea, con su ser querido, ya sea que vayan a la urna o que tengan las cenizas ahí o que vayan a la tumba. Y muchas personas dicen, oye, pues es que yo creo que eso no te hace bien, como que tienes que dejarlo atrás. Yo no sé si eso, o sea, si efectivamente el no hablar o hablar te haga bien. Yo creo, y durante mucho tiempo lo hice, que es bueno y es sano hablar hasta que tú lo necesites, ¿no? Pero luego la gente piensa que uno se vuelve loco. No sé si eso sea recurrente también. Sí, bueno, cada duelo va a ser distinto. Igual estamos hablando de que podría ser 1 año, 2 años, como lo dicen los libros y como se recomienda, o sea, como que esté uno atento, pero puede haber duelos que van a durar más y que no van a ser patológicos. Ahí en lo que nos podríamos enfocar o poner como atención es si la pérdida que tuviste se ha transformado en algo más, si la pérdida que tuviste puedes hablar de ella y continuar con tu vida, si eso te hizo crecer o si eso te estancó. Si te estancó, entonces a lo mejor sí tendríamos que tener cuidado de que igual te deprimiste demasiado y entonces ya no continuaste con tus proyectos, que cambió tu forma de vida drásticamente, pero en vez de para más, como para menos. Ahí sí entonces habría que poner atención. Si habla con el muerto para recordarlo, para felicitarlo, para decirle, te doy esto como en tu honor o en tu nombre, si lo hace así, es de una forma de decir, bueno, estoy hablando contigo y ya llévame y ya no quiero estar aquí sin ti. O sea, son dos formas muy distintas de hablar con el muerto. Claro. Oye, y otra cosa que me gustaría saber, ¿cómo sé si estoy mal y necesito ayuda? Por una parte, y otra, ¿cómo sé si ya estoy avanzando? ¿No? Porque muchas personas, o sea, este tema también es que no, normalmente es como el que tiene problemas con el alcohol. No, yo lo dejo cuando quiera, o el cigarro, pero te vas metiendo y te vas metiendo y no te das cuenta. ¿Cuál es un signo, digamos, que te puede prender esa alarma de, oye, yo creo que sí necesitas ayuda o terapia o algo así, ¿no? Sí. Bueno, no disfrutar las cosas que antes disfrutabas es un signo de alarma. O sea, si esto se ha prolongado por mucho tiempo, si igual ya no tienes deseos ni planes de vivir y esta pérdida más bien te hizo irte para abajo, o sea, no lograste volver a subir, sería otro signo como que pues la cosa no va muy bien. Algo que nos puede ayudar si estamos pasando por esto o si vemos a alguien que está pasando por una situación así, es llevar un pequeño diario de lo que va sintiendo, de lo que va progresando, porque a lo mejor también no nos damos cuenta, o sea, el dolor es algo que no se nos va a quitar, tal vez nunca, tal vez siempre vamos a extrañar a esta persona, digo, lo más probable es que vamos a extrañar a estas personas que se van de nuestra vida, pero los vamos a extrañar de una manera muy distinta, o sea, podemos extrañar con alegría, o podemos extrañar desde el hundimiento de ya no quiero salir de aquí y mi vida ya no tiene sentido. Esos podrían ser algunos signos. Esto de llevar un diario puede ser como una forma de nosotros mismos darnos cuenta como en dónde estábamos y hacia dónde vamos y tenerlo de forma muy tangible. Ok, ¿y cómo sé que ya estoy avanzando y que estoy avanzando en este proceso de duelo y que lo estoy haciendo bien? Si es que hay algún signo. Ok. ¿O cómo Sí, puedo, pues cómo puedo primero provocar eso? Porque decían muchas veces que es importante que te metas a aprender un nuevo idioma o un nuevo instrumento, algo nuevo para generar también recuerdos nuevos. ¿Eso es cierto o no es cierto? Creo que el síntoma de que esto va bien sería que puedes hablar de quién perdiste de una forma que te dé paz, que te dé alegría,
que te impulse a querer seguir viviendo. Que su recuerdo sea algo que te anime, que, o sea, que eso sea, y para nada quiero decir que con eso quitamos todo el dolor, sino que lo que va a predominar es esa sensación como de estar en paz, de estar en comunión, de haberlo trascendido y de ya no tenerlo de forma física, sino tenerlo con nosotros. Es como haberlo asimilado a nosotros, a nuestra vida, a lo que significa para nosotros. Claro. Bueno, y evidentemente, como habíamos platicado, este tema tiene muchísimas aristas. Yo creo que vale la pena hacer 2 y 3 programas de esta situación, pero me gustaría abrir los micrófonos, ya que tenemos este tema de 1 hora, para que la gente nos comparta o te pueda hacer alguna pregunta específica. Y ¿sí? Ya si quieren terapia, pues ya tienen que ir a ver a Karen. Tampoco pues, se va a hacer esto de 1 hora, pero yo creo que sí vale la pena intercambiar algunos puntos de vista respecto al tema de la muerte, porque muchas veces, pues nadie o pocas personas están dispuestas a hablar de este tema de forma seria y profunda, ¿no? Y sobre todo, pues, científica. Y también otra que te quería pedir, Karen, antes de abrir los micrófonos y que si la que quiera hablar o el que quiera hablar que le diga a Elisa, porfa, si nos puedes recomendar algún libro para pasar este proceso, ¿no? Que seguramente tienes miles, y como el ABC de este tema del duelo, para las personas que tengan que pasar por esto, que vamos a hacer todas en determinado momento, ¿no? Sí, pensaría en la autora Kubler-Ross, que es la que inició como todo este estudio de la tanatología. Y también podría decir, hay un libro que se llama Cómo curar un corazón roto, de Gaby Pérez Islas, que también es tanatóloga y bueno, puede ser como de mucha ayuda si estamos pasando por un proceso de duelo o si queremos saber más del tema. Perfecto. Bueno, pues abrimos los micrófonos para ver qué nos quieren comentar. Las personas, ahí veo a muchos ultraadultos, muchos amigos. ¿Quién se anima? Mira, ahí veo a Chucho. Chuchito, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte. Ahí está Edgar, el Piranita, Arturo, mi body. Eric, ¿quién nos quiere compartir algo? ¿Nadie? Ahí está Chucho. A ver, Chucho, espérame, porque no te oímos. Le tienes que quitar el mute sí, a tu computadora. Te mandé solicitud para aceptar el audio. Nada más acéptalo, por favor, y ya vamos a poder escucharte. Ahí va. Ahí ¿Sí está, Chucho. Ahora okay. Sí, adelante, amigo. Muchas gracias. Comentas algo rápido nada más. Yo perdí a mi mamá cuando tenía 14 años y tengo ahorita 69, prácticamente, lo cumplo en un par de días. Lo que yo traté de hacer es hablar más de ella, lo más que podía, y tratar de recordar lo bonito que fue y lo agradable que pasé la vida con ella. Y por un lado. Y por otro lado, tratar de darle la vuelta a la hoja rápido. Tratar de darle la vuelta, porque yo la perdí el 6 de mayo, estaba juntito el 10 de mayo. Ajá. Yo venía rezando de viaje, yo del aeropuerto me fui a Galloso. Entonces, yo creo que lo que hice primero, pues me puse a platicar con las amistades que llegué cuando llegué a Galloso, platicando del viaje, como que bloqueándome, porque como no la querías, como decías hace rato, que parece que, y otros compañeros que se nos están escuchando, que parecía que queremos despertar esa pesadilla. Sin embargo, al pasar de los días, cuando llegas a tu casa te das cuenta que la persona ya no está escondida, es la parte más difícil para mi gusto. Ahora bien, hay que dar la vuelta a la hoja lo más pronto posible, y como decía Karen, yo creo que sí hay que tratar de hablar de ellos, de los ausentes, lo más pronto posible, y de recordar de todas las cosas hermosas y preciosas que tuviste con ellos. De esa manera te automotivas y vas dando de ti un poquito más. ¿Sí? Es lo que yo viví, se los transmito. Muchas gracias, Chucho. Fíjate, qué curioso. Yo te conozco desde que nací y yo no sabía que tú habías perdido a tu mamá a los 14 años, por ejemplo, ¿no? Porque correcto. Son temas que no se hablan, son temas... Y yo, o sea, por ejemplo, tú a mí no me has contado nada de tu mamá, ¿no? Que ese es el tema, ¿no? Claro, no lo pones en la mesa, ¿no? Pero bueno, ¿quién más nos comparte algo? Ahí veo a
también amigas de mi mamá, a mi Body. Body, compártenos algo, tú que sabes, tú que eres bueno para hablar. Órale, éntrale. Y ahí está Maribel. Nada más quítate el... Ahí está. Ay, es que me da un poco de pena porque llegamos tarde a la plática, pero a ver, yo lo que quiero compartir es, pueden pasar tantos años como uno no se decida a hablar de la gente ausente. O sea, mi experiencia familiar, mi hermana perdió una de sus cuatitas a los 7 años. La otra, o sea, una de las dos, ahorita tiene 19 años y apenas ahorita está empezando a hablar de ella en pasado. Porque ella decía, aquí está Fiona, Fiona sigue aquí entre nosotros, Fiona no sé qué, y ahora hace 2 meses, empezó a decir, es que Fiona ya no está. O sea, la honramos, la veneramos, lo que quieras, pero ¿cuántos años tuvieron que pasar? Pues 12, ¿no? Está cañón. Sí, está muy difícil, pero y el tema es que cuando tú preguntas, se puede llorar o puede enojarse, y entonces el tema es que ya se bloquea ese diálogo, y ya en realidad ya cada quien dice, bueno, pues cada quien con su locura, parece que está bien porque ya no habló de nada, pero en realidad es bien importante lo que decía también Karen, y te agradezco mucho, Maribel, la aportación, porque pues, son temas bien difíciles, ¿no? Bien difíciles. Sí, sí. ¿Tú, Body, vas a decir algo o no? No, pues en mi caso, bueno, es un caso para la araña, ¿no? Pero sí es interesante porque, bueno, a mí me tocó el caso de que cuando yo nací murió mi mamá. ¿Sí? Ah, caray. Entonces, fue un tema familiar muy fuerte porque no podían, vamos a decir, las familias separar ese tema, ¿sí? Tan no lo podían separar que a mí, por ejemplo, llegó el momento donde fui creciendo y yo tenía una confusión muy grande de niño, o sea, porque llegué a los 8 o 10 años y yo tenía a una mamá que tenía 80 años, que era mi abuela, ¿sí? Pero para mí era mi mamá. Yo no identificaba a otra mamá más que ella. Tenía un papá que era hijo de mi mamá, ¿sí? Y tenía un abuelo que era esposo de mi mamá. Claro. Entonces era una confusión muy grande porque las familias no querían tocar el tema de que mi mamá había muerto. Y a mí, por ejemplo, no se me mencionó nunca, o sea, que mi mamá había fallecido. Entonces, sí era un tema muy, muy difícil porque la mamá de mi mamá, mi abuela materna, siempre me decía pues que yo tenía una mamá, que no era mi mamá, que era mi abuela paterna. Entonces la confusión que se genera en un niño, o sea, vamos a decir, de menos de 10 años, cuando tampoco se tocan esos temas, eso a mí me tocó vivirlo, sí es un tema que te causa un problema muy fuerte en tu infancia. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, yo te conozco, Arturo, desde hace 12 años. Aparte estuvimos en procesos bien fuertes y no sabía esto. Y qué bárbaro, ¿eh? O sea, porque además platicamos de todo. Se me hace muy, digo, claro, porque si lo pones en la mesa lo platicas, pero es difícil abrir el diálogo. Y también entiendo que son situaciones delicadas y fuertes. Y muchas gracias por compartir. Yo no tenía idea de eso, pero pues cada quien tiene su historia, ¿no? En realidad. No, cada quien tiene su historia, pero lo importante yo creo es que no tengamos miedo de decir, y por ejemplo, hay veces, como fue mi caso, que mi mamá murió al momento que yo, bueno, no al momento que yo nací, mi mamá murió un día después de que yo nací. Yo nací el 23 de noviembre, mi mamá murió el 24 de noviembre de... Pero de preeclampsia. Preeclampsia. O sea, sí fue digamos, un acto derivado del embarazo. Del embarazo. Toda la familia estaba súper, ya sabes, no le digan, es que se va a traumar, aparte, o sea, bueno, fue algo como muy fuerte porque el hermano era el anestesiólogo que le estaba atendiendo, su propio hermano. Entonces, era un tema, o sea, dificilísimo de tocar por donde lo vieras, ¿no? Pero lo que te afecta, o sea, a mí lo que me afectó como niño, porque fue una cosa que por un lado era muy chistoso, porque yo veía, y yo lo veo ahora con mis hijas, ¿no? O sea, que vamos a casa de alguien y nos conocen y todo, ¿no?
pero, o sea, yo llegaba en primaria a casa de amigos de la escuela y las mamás se me quedaban viendo y me decían, ¿y tú eres hijo? No, tú eres hijo de Chabelita. Y se ponían a llorar y yo no entendía por qué. Claro. O sea, yo no sabía primera quién era Chabelita. O sea, que era sí, mamá. que es el tema, que no se habla, ¿no? No te no dieron claridad seguramente hasta que ya no hubo de otra. No, pues ya estaba por recoger mi credencial de lector. Entonces, ahorita, por ejemplo, lo platico y como lo estamos diciendo, al momento que lo hablas, entiendes, o sea, yo viví, como tú bien lo dijiste, contigo varios procesos, pero ya era cliente, yo había ido con psicólogos y todo. Claro. O sea, ¿por qué? Porque, o sea, tuve que hablar con tanatólogos, o sea, porque tendrían que explicarme cuál fue el proceso de mi mamá. Claro. ¿Sí? Y que mi mamá había fallecido, ¿sí? Entonces, o sea, es toda una historia, ¿no? En mi caso, vamos a hacer un programa con tu historia, Arturo, vamos a hacer una película porque estaba buenísima, hombre. Bueno, mi mamá murió cuando yo nací y mi hermana murió cuando yo tenía 9 años. Yo tenía una hermana, o sea, cuando yo tenía 9 años, ella tenía 12. Entonces, hubo un accidente automovilístico y falleció también. O sea, yo he estado muy ligado a la muerte. Claro, sí, muy duro. Y yo creo que por eso también tú eres tan intenso. Aquí mi body maneja moto y tiene su Harley y siempre tiene un anillo de calavera. No sé si no, es correcto. Muerte, porque yo también uso calaveras por el tema de la muerte, porque es un recordatorio de que sí nos vamos a ir, ¿no? Ahí está, sí. Pues te agradezco mucho, Body, y pues no, habrá que echarnos un mezcal y contar esas historias. Por ahí veo a mi gran amigo Jorge Velasco, que Jorge Velasco también, bueno, es gran amigo de toda la vida. Él fue mi guardaespaldas en la preparatoria y me lavaba los coches. Oye, no es cierto, eso es broma, ¿eh? Pero, ¿por qué no nos compartes algo, George? Porque también ese tema es bien importante. Tú perdiste a tu papi muy joven, o sea, nosotros ya estábamos en la prepa, creo. Sí, la verdad es que sí. Bueno, saludos a todos y es muy interesante la plática también, entró un poquito tarde, pero la verdad es que he estado muy padre y es interesante platicar de esto. Yo, como comenta Roger, perdí a mi papá a los 18 años y creo que algo que a mí, si puedo decir que me ayudó a llevar el duelo de alguna manera, pues más tranquilo, es que mi papá sufrió, pues estaba enfermo y durante 2 años estuvo enfermo y bueno, pues fue empeorando durante este tiempo. Entonces yo creo que de alguna manera, pues te vas preparando, sabes que va a fallecer, no sabes cuándo, pero los doctores te van diciendo y tú vas viendo la evolución que va teniendo pues mi padre en ese momento. Digo, por supuesto que fue duro, porque pues nadie lo espera y decir, ¿por qué yo? Y después, cuando vas avanzando, dices, ¿por qué no? Y a veces, pues te ayuda, a veces es difícil entenderlo en el momento, por supuesto fue muy difícil, empezar pues a crecer sin él. Y creo que hoy que tengo una familia y sobre todo con mi hijo, lo recuerdo más y recuerdo momentos como los que viví yo con él estando con mi hijo y se me hace muy padre recordarlo y que él me pregunte. Eso ha sido algo muy, muy, muy padre de cómo es él y me ayuda acordarme, ¿no? Porque bueno, pues sí, ya han pasado algunos ayeres, ya hoy cerca de los 45, la verdad es que, pues sí, ya el tiempo pasa y digo, sé que no se me notan, pero bueno, la verdad es que me ha gustado mucho recordarlo porque bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Fue un gran padre y empiezas a ver las oportunidades que tienes con tu hijo y sí. Lo más difícil para mí fue darme cuenta, hoy mi papá falleció cuando él tenía 44 años, la edad que hoy tengo, entonces fue darme hoy cuenta de lo difícil que debió de haber sido para él irse, teniendo 2 hijos, como yo tengo, una hija y un hijo, chicos, pues todavía con muchas cosas, quieres estar presente, quieres vivir, sabes que te van a necesitar, sabes que vas a estar, y creo que es esa parte la recordé mucho ahora, decir, bueno, ¿cómo se debe haber sentido joven? Yo me siento un hombre joven, me siento con muchas ganas, con muchas cosas todavía por hacer, y decir, bueno, que tu vida se trunque en este momento es
bueno, muy difícil. cañón. Y creo que, bueno, pues uno ya está, pero sí lo ves en tus hijos, ¿no? El decir, chin, quiero estar, quiero vivir con ellos, quiero estar a su lado, quisiera conocer a mis nietos. Esa parte, esa es muy difícil. Me ha llevado a recordarlo mucho últimamente, el saber cómo hubiera sido que él estuviera aquí. Me hubiera encantado que conociera a mis hijos, por supuesto, todo esta parte de acompañamiento. Claro. Pero sí ha sido interesante el cómo lo recuerdo, el cómo revives esa parte de, pues sí, malos momentos, pero pues más bien no recordar los malos, sino los buenos. Eso es lo que me ha gustado. Entonces, claro. Pues muchas gracias por compartirlo, George. La verdad es que yo no sabía que había fallecido a los 44, pues muy joven. Lo que sí me acuerdo y lo que pasa normalmente es que pasa el hecho y ya nadie habla del tema porque son temas sagrados y que no se tocan, ¿no? Pero desde entonces tú trabajabas en el IMSS y ahora ya casi director general. Oigan, y bueno, yo pensaría que hay que aprovechar que está aquí nuestra invitada, la psicoterapeuta Karen Munive. ¿Qué le quieren preguntar? ¿Qué sería importante saber? Ahí está también mi amigo Edgar, el Piraña, que también te tocó una experiencia fuerte, amigo, con el Piraña mayor, que era buenísimo para el fútbol, para los clavados, para muchas cosas, ¿no? No sé si nos puedes compartir algo o alguna pregunta para nuestra invitada. Es bienvenidaza. Ahí está también Elisa que nos... Yo te recomiendo, si quieres, Roger, las experiencias las podemos dejar al final para ahorita aprovechar que está Karen en línea y si hay alguna pregunta en específico, digo, por ejemplo, muchos de ustedes tienen niños o algo así, a lo mejor está la duda de cómo manejar duelos con los niños, con adolescentes, etcétera, etcétera. Digamos que quien quiera hacer una pregunta ahorita específica a la tanatóloga, para aprovechar que está con nosotros, ¿no? Sí. Si no, oye, pues, entonces me dicen que Blanca pidió la palabra, Eli. Blanca, es la mamá de Mónica. A ver si la puedes ubicar. Levantó la mano. ¿Cómo está? Blanca. Está como Blanca, ¿no, Pollo? Ok, ahorita la busco. A ver. O que nos ayude levantando la mano, es que luego no saben. iPhone de Blanca. Ya okay, ahí está. La solicitud. Ella tiene que activar su micrófono. Ahí está. A ver si lo hice bien. Sí, te escuchamos bien, Blanquita. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Muy bien, gracias. Muy interesante. Cuéntanos. Bueno, mira, yo realmente lo que he estado, creo que la escuché desde el inicio, la conferencia y las opiniones y todo. Y bueno, yo tengo un concepto de la muerte que tiene como varias vertientes y las separo. Una es que la situación de mi muerte, ¿cómo me puedo yo vivir ante una posibilidad de vivir? ¿Qué momento la gente sí le puede pegar de distintas maneras? Como lo que comentaba el amigo de hace un momento, al pensar que lo que pudo haber sentido cuando tiene 44 años y se va y ya no va a poder vivir las cosas que quisiera haber vivido, ¿no? Esa es una parte que posiblemente a las personas están y les falta como que realizar situaciones personales, relacionales, profesionales, económicas, etcétera, el que les sorprenda una situación ante la muerte, pues les mueve el tapete, ¿no? Ahora, la otra es ante la pérdida. Y yo creo y lo que cada persona, cada relación con cada persona que se pudo ya haber ido, te va a mover de manera diferente y va a tener que ver con el tipo de relación que esa empatía, de profundidad de la relación, hasta dentro de los seres que están más cercanos tuyos. Tus situaciones de vida fueron resueltas y habladas y acordadas cuando estaban en vida, ¿no? Claro, para totalmente. Poder vivir un duelo, porque se lo vamos a vivir todos, ¿eh? Totalmente, sí, por supuesto. Sí.
¿sí? Todos vamos a vivir los duelos los vamos a vivir, pero creo que cada persona los va a vivir dependiendo de muchos factores, hasta de sus propias características de personalidad, ¿no? Una persona que tiene, no sé, una tolerancia baja, una frustración a toda esta serie de cosas, pues la va a vivir con mayor quizá dificultad a una persona que puede asumir los apegos, los desapegos, las situaciones de vida de esta forma. Claro Creo sí, que aquí... ¿Y tienes alguna pregunta para Karen o no? Haciendo el manejo y el que se platique más acerca de este tema. Pues es que creo que coincido mucho con ella en las cosas que ha estado comentando, ¿no? Claro, sí, sí. No, y gran aportación porque también tú eres psicóloga, ¿no, Blanca? Sí, sí, psicoterapeutas. Vamos a hacer aquí el grupo. Alguien que nos quiera... Muchas gracias por tu participación, Blanquita. Ahí saludos a Coco York. Y alguien que le quiera preguntar algo a nuestra tanatóloga del día de hoy. Ahí, Eric Guerra, ya te vi echando cubitas, pues ya que estás inspirado, órale. Ahí está Roberto, mi socio. ¿Quién se anima? ¿Nadie? Ahí está. Ah, mira, ahí está. A ver, nada más quítate el unmute. Ahí estás, Robert. Ahí estás. Sí, no sé si realmente es una pregunta, es una posición que la gente adopta respecto de lo que sucede después de la muerte. No sé si ya lo trataron porque me tuve que ausentar un minuto. No. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que básicamente hay dos posturas, ¿no? Una es que trascendemos a un cielo, o más bien podría haber varias, ¿no? Trascendemos a un cielo donde nos encontramos con nuestro creador y ese creador puede tener forma de hombre o puede ser el mismo universo. Y la otra es los que creen que no pasa nada y que ya te mueres como cuando te metes a dormir y caes tan profundo que no sabes si vives o mueres y de repente despiertas y como que vuelves a vivir otra vez, ¿no? Sí, es que al principio, Robert, dijimos que ese tema lo íbamos a tratar después porque esas son otras posturas. Lo que ahorita estábamos viendo es cómo impacta en los vivos y cómo tratar de manejar esta situación una vez que tienes la pérdida, ¿no? Pero bueno, claro, ese es un temazo también. Ya. Nada más que si nos enfocamos en varios, no la armamos. Es mucho, es muy extenso esto. Ya, entonces, bueno, regresando al otro tema que decía Blanca hace un minuto, hablamos normalmente o cotidianamente de cerrar círculos, ¿no? Yo puedo decir que la muerte de mi papá, que fue hace 18 años, me sorprendió y entonces fue dolorosísima porque entró al hospital y ya no salió cuando había sido una gente muy sana. Y la muerte de mi mamá, pues era como una muerte anunciada, ya había caído en el hospital varias veces en terapia intensiva y los doctores nos dijeron, pues te la llevas y duermes y ya se va a morir en tu casa, pero se la va a pasar bien o vas a seguir aquí en terapia intensiva y te vamos a hablar un día que ya se murió. Y entonces la muerte de mi mamá fue más llevadera, más entendida porque estábamos enfrente de algo pues que era más o menos anunciado, la edad también era pasado los 80 y entonces este tipo de cuestiones se hace como que un paso más natural y un entendimiento de decir, bueno, pues es que ya tuvo una vida plena y pues ya cumplió su función vital, ¿no? Y esta parte donde empezabas a hablar tú, que decían, es que ya está descansando, descansa en paz. Pues la verdad es que siempre han sido como que frases que a mí me suenan muy vacías, que no dicen nada, porque dices descansar, pues que estaba cansado, o estuvo trabajando mucho y ahora tiene que descansar, y hasta cuándo va a descansar, ¿no? Y creo que son frases desafortunadas y debíamos de cambiar ese tipo de paradigmas que hoy por hoy vivimos
que no tienen sentido, ¿no? Y finalmente, para terminar, lo cierto es que si te vas a morir, tal vez sea pensando que tienes una religión, la que sea, ¿no? Porque morirte, que es enfrentarte a lo desconocido, no sabes qué va a pasar después de eso, pues es mejor pensar que sí hay una vida posterior, ¿no? Totalmente. Dicen que los agnósticos se curan cuando se va cayendo el avión, Roberto, que ahí es en donde ya se aferran a Dios. Diosito, sálvame. Oye, Karen, me están diciendo, Araceli nos escribe de Irapuato, dice, mi mamá falleció hace 3 años y medio y yo tengo una foto con la cual me despido al salir de la calle y le digo, ya llegué cuando yo llego. ¿Eso es normal o es parte del duelo? Hace 3 años y medio que falleció. Sí, bueno, yo ahí lo que le preguntaría a Araceli es si este acto le da tranquilidad o si es un acto que la pone triste. Por como lo escucho, me imagino que es hacer la parte de su vida, hacer una parte de su vida y ya, o sea, como llevarla con ella. No, sí, dice que sí le da tranquilidad. Sí, sí, más bien es como una forma de llevar a su mamá con ella cada vez que sale y saludarla cada vez que regresa. Claro. Muchas gracias, Karen. Ahí está Isabel Vidrio. A ver que nos diga la pregunta para la tanatóloga, porque pasa el tiempo y nos está cobrando con todo, entonces hay que aprovecharla. Isabel, cuéntanos. Dame tu pregunta, la pregunta. Es lo siguiente. Ahorita estamos viviendo todo un mundo, viendo que se mueren muchas gentes, muchas, que son cientos, miles de personas. Y esto genera una sorpresa, un estado muy extraño en la mente de uno. Sí. ¿Ustedes qué nos podrían decir para sobrepasar esta sorpresa, este estupor, este miedo? Esto es lo que yo quería preguntar. Sí, gracias Isabel por tu pregunta, porque sí estamos hablando del duelo ante la pérdida de un ser querido, pero también el duelo tiene que ver con muchos tipos de pérdidas. Y creo que de lo que tú estás hablando ahora es de la pérdida de la seguridad, la pérdida de tal vez la salud, la pérdida de saber si uno va a estar bien o no, si nuestros seres queridos van a estar bien o no. Como tal, a lo mejor no hemos perdido a alguien, pero sí estamos perdiendo un ideal y emocionalmente estamos perdiendo suelo, estamos perdiendo seguridad, creo que más que nada. Y bueno, creo que aquí lo importante sería poder reconocer si eso está pasando y también colocarnos en nuestra realidad, en donde a lo mejor ahorita lo que yo podría decirte es, yo te veo aquí en tu casa, posiblemente te estás cuidando, las personas que tú quieres también se están cuidando. O sea, es como irlo aterrizando en lo más próximo a ti, para entonces empezar a sentir el suelo que sí hay, que sí tienes, y que eso sí a ti te puede dar seguridad. O sea, hay muchas cosas pasando afuera, son reales, pero también hay muchas cosas que seguramente estás haciendo para cuidarte, protegerte y para estar segura y para cuidar a los tuyos. Creo que ahí lo que trato de decirte es enfocar todo aquello en donde a lo mejor si lo que sientes es pérdida de seguridad, ¿qué estás haciendo para tener seguridad? Y entonces recobrar un poco el piso. Claro. No sé si te contesta, Isabel. Es que ya está... Está silenciada. Ahí está. Lo que pasa es que si yo veo, me siento sumamente sorprendida de decir, Dios mío, los doctores que están atendiendo a la gente están muriendo, estos están muriendo. Yo estoy cuidándome extremadamente, pero sí estoy muy sorprendida. Pero eso es lo que podemos hacer, ¿no? Eso es lo único que podemos hacer, tratar de cuidarnos. De otra forma... Por ahí Joan tiene la palabra. A ver, Joan, compártenos, Ivanovich. Pregunta. Hola, buenas noches a todos. Pregunta Karen en específico.
¿por qué si la muerte es lo único seguro que tenemos en esta vida, ¿no? Porque realmente es lo único seguro. ¿Por qué genera tanto miedo, Karen? ¿No será acaso que nuestro ego nos engaña y nos tiene tanto apego a nuestros seres queridos? Es decir, si es lo único seguro, puta, qué maravilla, que a lo mejor preparémonos para eso, trabajemos diariamente el desapego, de manera que cuando ya nos vayamos a morir, o nuestros papás, y se va a oír duro lo que voy a decir, pero ya te estés olvidando de él, desapegándonos, ¿no? ¿No será que nuestro ego nos está engañando, Karen? Igual me parece una pregunta muy interesante, Joan. Yo creo que, bueno, una parte es por la propia supervivencia, de no querer entender que tenemos una finitud, pero no es nada más por no quererlo hacer, sino porque nos pondría en un estado tal vez de mucha alarma, de depresión. O sea, nos pondría en un estado como muy vulnerable todo el tiempo. Creo que de ahí viene como la renuencia a hablar del tema. Y lo otro, bueno, es que la muerte sigue siendo un tema desconocido. O sea, lo que nosotros conocemos es lo de los vivos y conocemos la pérdida. Pero la muerte y qué hay más allá y qué va a pasar, pues sigue siendo completamente desconocido, y creo que a eso sí en general podemos tenerle cierto miedo, o sea una cosa pequeña, o en este caso la muerte me parece que es algo muy grande, o sea, todo va a cambiar a partir de ahí y es completamente desconocido. Creo que tendría más que ver también con eso. Muchas gracias, Karen. Gracias, Joan. También por ahí Lili tenía la mano levantada y después sigue Chucho Hernández. A ver, Lili. Hola, bueno, en realidad mi nombre es Carla, estoy aquí con mi mamá, soy prima de Toto. Sí, cómo no, ¿cómo estás, Carlita? Bien, gracias. ¿Cuál es la pregunta que tienes? Mira, yo perdí a mi papá hace 3 años. Aún duelen, ¿no? Hace un año perdimos a mi abuelo. Este año con esto de la pandemia, el COVID, pues hemos perdido muchas personas. Se fue un tío, se fue otro tío, papá de mis primas. Hace unas semanas falleció el papá de mi novio. Ayer falleció el papá del novio de mi prima. Entonces, ¡qué barbaridad! Tengo yo un conflicto de sentimiento de que siento que muchas personas cercanas a mí están viviendo lo que yo viví hace 3 años, ¿no? O sea, el perder a tu papá, esa pérdida, siento que me estoy rodeando de personas que están pasando la misma situación que yo, y cada que pasa, vuelvo yo a vivir ese duelo. Y de verdad ya no sé cómo sobrellevarlo, porque pues me vuelve a traer la pérdida de mi papá. Entonces, pues mi pregunta es normal el tener ese sentimiento de pensar que estoy atrayendo personas que van a estar viviendo lo mismo que yo para que yo vuelva a vivir este sentimiento, o no sé si la energía, o no sé, de verdad, no sé cómo explicarlo. Sí, Carla, bueno, te escucho y veo cuánto dolor aún tienes por tu pérdida. Lo lamento y agradezco que nos lo compartas aquí. Parece que esta pérdida como que de alguna forma quedó también muy sensible, como si de alguna forma no se hubiera terminado de sanar por completo. Y ahora que estás viviendo tan de cerca otras pérdidas, la herida se vuelve a abrir. La herida está otra vez expuesta. Y sí, cuando perdemos a alguien, el dolor puede ser inmenso, podemos recordarlo mucho, podemos estar muy tristes también. Sin embargo, creo que
aún no ha logrado sanar como lo suficiente para que tú puedas trascenderlo, para que tú puedas a lo mejor, en vez de hundirte con las personas que te cuentan hoy de su dolor, para que puedas darles tu experiencia para que salgan adelante de esto. Pero creo que igual puede llevar mucho tiempo. Igual a ti te ha dolido mucho y a lo mejor no estabas lista para atravesar esto. Pero hoy que lo mencionas aquí en un grupo tan grande, me parece que puede que estés más lista para ver que las cosas han cambiado, para hablar de tu dolor, para hablar de cómo tu vida es ahora. No sé si quieres agregar algo más, si te ayuda esto. No, pues bueno, sí me interesaría mucho pues contactarte para trabajar esta parte porque pues sí, o sea, cada que vivo estas experiencias pues con las personas cercanas que han sufrido esto igual que yo, pues me hundo y trato de apoyarlos y darles consejos pues de cómo tal vez empezar a seguir y a salir adelante y todo, pero pues siento que no lo logro porque yo todavía no lo he superado del todo. Sí, claro, voy a dejarles mis datos igual en el chat. Si necesitas, me puedes escribir y podemos hablar de esto, lo que tú consideres necesario, a tu tiempo y a tu ritmo. Y Carla, muchas gracias por compartir. Pues se necesita mucha valentía para... Sí, ya me acordé de ti, pero hace 20 años que no te veía. Pero qué bueno que compartes y que te atreves porque se necesita ser muy valiente. A mí también, mira, mis dos papás son trasplantados y de repente decían, no, pues ya no quiero llevarme con gente porque cualquier gente con la que me llevo se va a trasplantar, ¿no? Sí sucede y pues yo creo que nada más hay que seguir y entender qué es el proceso y que hay veces que nos toca más y hay veces que nos toca menos, ¿no? Por ahí Elisa tiene, muchas gracias Carlita, y tiene preguntas para Karen. A ver, Eli. Falta Chucho, que nos faltaba de darle la palabra. Chucho, por favor. Perdóname, ahí vas. No te preocupes, muchas gracias, Roger. Nada más hacer una pregunta a Carla, si es tan amable. Yo creo que todas las personas estamos conscientes de que nos vamos a morir y que las personas mayores de nosotros se van a morir antes que nosotros. Uno como papá tiene cierta angustia de la cual yo creo que no podría salir adelante seguramente, o quién sabe, ¿verdad? Ojalá que Dios me diera fuerza para hacerlo. Es de que te muriera un ser querido que esté abajo de ti. Estoy hablando de los hijos. El que tú perder un hijo para salir de eso, hacer algo realmente casi imposible de salir, la verdad. Entonces me gustaría que Karen me diera una recomendación que se podría hacer o cómo se podría hacer para liberar una situación de ese tamaño que nadie la tenemos prevista, por supuesto. Sí, claro. Depende de muchos factores. El duelo va a ser distinto. Y este que tú mencionas, en donde son los hijos, de una muerte inesperada, de alguien que desapareció, de un accidente, o sea, suelen ser duelos todavía que se pueden complicar más, que pueden doler más, justo por el grado de no lo teníamos esperado y por la gravedad como del asunto. Lo importante sería, no sé, ahora se me ocurre como poder hacer algún ritual significativo que pueda darle un lugar a esa persona que perdimos. Sé que igual lo que ahora no, puede sonar así como muy mínimo, pero no cambiaría a si murió alguien que es más grande o no. O sea, lo que cambia aquí es el poder que tiene, el dolor que estamos viviendo. Lo que yo pienso es que podríamos hacer un ritual para la persona que estaba abajo, para la de edad, para la persona que perdimos en un accidente, para la persona que perdimos, no la volvimos a ver jamás. Sería colocarla en un lugar especial para nosotros, a lo mejor en un objeto, o hacer algo como de forma muy ritual para poder dialogar con esta pérdida. En el sentido de si es un hijo o también si es alguien mayor a nosotros, pero
bueno, creo que cuando es un hijo o que es una persona de quien no nos lo esperábamos, sería más importante hacer como de forma activa este tipo de rituales y de conmemoraciones, no sé, llevar juguetes, comprar a lo mejor algo y ponerlo en tu tumba. Como ese tipo de cosas creo que podría ayudar un poco más, o sea, hacerlo de forma más activa. Muchas gracias, dice Chucho. Y bueno, ahora sí, gracias Chucho, gracias Karen. Y nada más las últimas preguntas que tiene Elisa. Sí, nada más les aviso que ya rompimos récord de tiempo. ¿Sí? Este tema es curioso. Nadie quiere hablar de la muerte y hay un tema y de repente ya todo el mundo quiere hablar, que eso es lo interesante, lo rico de esto. Y entonces, a ver, Elisa, si nos puedes ayudar con las preguntas. Sí, claro. Nos hicieron algunas preguntas en el chat, Karen. Adriana Julián nos pregunta, ¿qué pasa en el caso del enojo? Concretamente, cuando sientes ira porque la persona amada te abandonó al morir. Sí, pues todos los sentimientos y las emociones que vamos a experimentar con la pérdida o en la vida son válidas. Además, son cosas que no podemos controlar. O sea, nosotros no decidimos, ahorita me voy a enojar o ahorita me voy a poner a llorar. Son cosas que suceden de forma espontánea. Y en el caso del duelo, que ahorita estamos hablando, hay que darles libertad a esas emociones, hay que reconocerlas, darles libertad y expresarlas. Lo importante aquí es canalizarlo en un lugar, o sea, no es, ya estoy enojado y entonces estoy enojado con la vida y le pego al primero que me encuentro o empiezo a desquitarme con otras personas que no. Es canalizar que estoy enojado porque perdí algo que me era muy importante. Canalizarlo y entonces a lo mejor escribirlo, a lo mejor hacer un dibujo, a lo mejor rayar o a lo mejor aventar un objeto. O sea, lo importante sería no lastimarnos, sino lastimar a los otros. A eso me refiero con canalizarlo. Ok. Otra persona, sobre la muerte de las mascotas. La pregunta es, ¿por qué muchas veces el duelo es igual o se vive un duelo similar que con la pérdida de un ser querido, ¿no? ¿Es normal, no es normal, está bien, está mal? Esa es la pregunta. Sí, claro. Yo me quedaría con eso de un ser querido. Un ser querido puede ser alguien de nuestra misma especie o que no sea de nuestra especie. Es un ser querido y para nosotros tiene un valor en nuestra vida, tiene significado y le aporta a nuestra vida algo que a lo mejor solo como dueño puedes entender. Pero es eso, es un ser querido y es muy válido que uno pase por un proceso así. Ok, bueno, básicamente son las preguntas que tuvimos en el chat. Muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera agradecer, por supuesto, a nuestra invitada especial, a la psicoterapeuta, psicóloga Karen Munive, y a toda la gente que nos apoya. Yo pensaría que pues es muy importante este tema. Desde luego que es un tema tan importante y tan extenso que haremos otros. Y yo los invito a que nos quedemos con esto, ¿no? Que es, ahora hay un tema y hay algo bien importante de un movimiento que están haciendo unos muros en Estados Unidos, ¿no? Y ahí dice, antes de que me muera, quiero. Y entonces los invito a que, como decía un poco Karen, es a ver en el tema de lo positivo y de lo que sí podemos hacer una lista, como también nos decía Elisa en su video, es haz tu lista y vela realizando. ¿Por qué? Porque la luz se apaga cuando se apaga y en realidad todos los días es una oportunidad para poder ir llevando nuestra lista y hacer las cosas que queremos hacer antes de partir, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Yo con esto me quedo. Estoy muy contento con que hayan venido y les agradezco a todos su tiempo y estamos en contacto. Nos vemos pronto. Gracias, Karen. Gracias a todo el equipo, a Parca. Roger, igual, si me permites, antes de despedirnos, sí. Y si los demás lo quieren, podríamos hacer un pequeño ritual aquí entre nosotros, ya que estamos en esto, que no nos va a llevar más de 5 minutos, más o menos para que se den una idea de lo que sería y bueno, si usan su creatividad después para que ustedes puedan inventar sus propios rituales si tienen un proceso de duelo ahí pendiente. Claro, adelante.
Mira, todavía tenemos muchos participantes, así que dale. Ok, bueno, ya va a ser para terminar, pero entonces les voy a pedir que se acomoden en el lugar que están, que se pongan lo más cómodos posibles. Y una vez que ya estén listos con eso, les voy a pedir que cierren sus ojos por un momento. Cierren sus ojos y presten atención en su cuerpo, en el peso que tiene sobre la silla, el sillón, el banco en el que se recargan. Pongan atención a eso. Dense cuenta cómo se va relajando. Escuchen su respiración. Y concéntrense en este momento y en mi voz. Y ahora les voy a pedir que así, con sus ojos cerrados, se visualicen en un cuarto. Un cuarto que se ve en penumbra, un poco oscuro. Casi no se ve en ese lugar en el que están. Visualicen que frente a ustedes tienen una vela y que tienen una cerilla para prender esta vela. Prendan esta vela, tomen su tiempo, préndanla y vean la luz que emana. Vean cómo poco a poco se empieza a iluminar este cuarto y en él se encuentra una persona que ustedes amaron y perdieron. Visualícenla con esta luz. Es una luz que ilumina. Es una luz cálida. Manden esta luz hacia ella, hacia esta persona. Y vean a esta persona iluminada que está en paz. Ahora ustedes de forma personal, sin abrir los ojos, piensen en algo que les gustaría mucho hacer con esta persona. Algo tal vez que esa persona disfrutaba mucho o algo que ustedes extrañen mucho. Tal vez sea un abrazo, tal vez sea contarse un chiste, tal vez sea solo permanecer frente a frente. Y cuando estén listos, háganlo. Tomen su tiempo. Ahora, poco a poco, despéguense, dejen de hacer lo que estaban haciendo con esta persona. Vayan dándole cierre, vayan dándole final. Y díganle a esta persona que ese acto es un recuerdo de ella. Que cuando lo hagan será un recordatorio
Tal vez podría ser una canción que le gustaba mucho y cada que la canten será un recordatorio feliz de esta persona. Vean cómo poco a poco se toma distancia y apaguen esta luz cuando estén listos para decir hasta pronto. Tomen una respiración profunda y vuelvan. Poco a poco, cuando estén listos, si lo necesitan, respiren profundo, pongan sus pies sobre el suelo. Y dense cuenta de lo fuertes que han sido. Y del amor tan profundo que le tienen. A aquel o aquello de quien se despidieron. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Karen. De verdad que muy, muy bonito ejercicio. Y creo que a toda la gente le gustó, ahí están aplaudiendo. Muchísimas gracias a todos los que lo hicieron y muchas gracias por su asistencia, por su tiempo. Y pues seguimos trabajando y seguimos generando cosas para ustedes con mucho cariño. Y este programa va dedicado a toda la gente que está arriba esperándonos, de todos nosotros, que nos ha enseñado y que nos ha dado pues lo mejor, ¿no?